la Como clase. creo que esto nomás dura 40 minutos. Creo que dura 40 minutos y se descuenta cuando... Buenas noches. Hola, profe. Qué pena, muchachos. Nos asustó Sí. con una pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Nos asustó con una pregunta. Todos los alumnos. No la alcancé a escuchar. No, es que esta aplicación, por ser gratuita, a los 40 minutos saca al expositor. Sí, entonces eso fue lo que pasó. Hola, Lina Osorio, buenas noches. Buenas noches. Listo, Ponga el buzo. estábamos hablando acerca de la contabilidad desde el punto de vista del arte, ¿sí? Y para ello primero hay que entender la definición de arte. Entonces, la Real Academia Española define el arte como algo imaginario, ¿sí? Cualquier actividad que realiza el ser humano en donde tiene que ver con lo imaginario, con lo creativo, con lo comunicativo y ante todo con lo subjetivo. Es decir, que el arte en esencia es algo subjetivo, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hago, ¿en algún momento se pensó y se definió la contabilidad como arte? En ese sentido, teniendo en cuenta esta definición de qué es arte, ¿qué piensan ustedes acerca de que la contabilidad sea catalogada como tal? ¿Sí? Es decir, como arte, ¿qué piensan? ¿Qué características similares tendría la contabilidad al arte y qué características no similares tendría esto? Profe, ¿Sí? Sí, señor. yo pienso que sí se puede ver como un arte desde el punto de vista que es un proceso que cada persona lo desarrolla de acuerdo como piensa o como hace sus cosas. Cada uno lleva diferentes pasos o diferentes formatos, o lo hace en Excel o en una manera física, pero todo va a concluir en lo mismo. Entonces yo pienso que es un arte desde ese punto de vista. Y desde la necesidad. Pero cuando usted se refiere a que cada persona lo hace de manera diferente, en formatos diferentes, hace alusión a un concepto que, digámoslo así, es materia probatoria para el contador, que se llaman papeles de trabajo, ¿cierto? Y efectivamente el contador tiene la potestad dentro de su criterio profesional de construir los papeles de trabajo como a él le parezcan, lógicamente dentro de los principios que rigen la profesión. Pero usted dijo algo muy importante que, digámoslo así, pone en entredicho lo que está afirmando, y es que el resultado al final va a ser el mismo. Entonces, digámoslo así, allí de todas maneras, ¿habría arte o no habría arte en la contabilidad? ¿Qué piensan? O sea que ya no somos contadores, sino artistas contables. ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué opina? Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina Vanessa? Perdón, Karen España. Pues yo pienso que dentro de todo la contabilidad, o sea, dentro de lo que se considera contabilidad, sí podría tener espacio al arte, ¿no? Sí, porque ahí dice que se interpreta lo real o se plasma lo imaginario. Y pues en la parte de lo real sí se plasmaría, ¿no? Porque pues nosotros plasmamos hechos económicos que están pasando. Sí, perfecto. Fijémonos que Karen dijo algo muy importante que efectivamente, digámoslo así, podríamos concordar entre todos, y es que la contabilidad intenta, ojo, la contabilidad intenta plasmar algo real, ¿cierto? ¿Y algo real qué es? Un hecho económico, ¿cierto? Y el hecho económico es algo real, algo fáctico, algo que sucede. Yo compré inventario y eso fue real, el inventario está en el almacén, ¿cierto? Yo le pagué a un tercero y eso fue real, ¿sí? Un hecho económico real. Y la contabilidad intenta hacerlo, ¿sí? Pero digamos que ese primer axioma o ese primer constructo se cumple. Es decir, la contabilidad intenta interpretar lo real, ¿cierto? Pero recuerden que el concepto de arte
tiene un componente muy importante para que sea arte. ¿Cuál es ese componente? Que difiere a lo contable, es decir, que va en contravía a lo contable. Plasma lo imaginado. ¿Cómo, Erika? Lo imaginario, ¿no? Plasma lo imaginado, ¿no? Digamos que sí, pero hay otro concepto que está allí en la diapositiva, que digamos que va en contravía de la contabilidad. ¿Sí? Debería ser creativo. Objetivo, ¿no? Que más o menos lo que planteó el primer compañero, ¿sí? El primer compañero, digamos, también dejó sentado en la mesa acá en esta conferencia algo muy importante acerca de la contabilidad versus el arte. Lo subjetivo, lo imaginario, de pronto. Lo Que- subjetivo, lo subjetivo. Sí, muy bien, lo subjetivo. Ojo porque el arte, digamos que yo soy artista y yo no soy artista, pues voy a hacer una comparación de pronto fuera, traía los cabellos, pero el hecho de que yo me gradúe de artista en la surcolombiana no necesariamente significa que yo soy artista, ¿cierto? Un artista que se reconoce ¿por qué? Por sus obras, por su trayectoria, por sus experiencias. Lógicamente que en este caso en Colombia, una persona puede estudiar las artes y automáticamente le dan el título de artista. Pero realmente un artista se reconoce es por su trabajo, ¿cierto? Y un trabajo de un artista se caracteriza principalmente porque es subjetivo, ¿cierto? Es subjetivo totalmente. ¿Recuerdan esas obras de Picasso? No sé, esos cuadros. Ahora que, por ejemplo, mostraron ayer la Santa Misa del Papa, uno veía ese templo hermoso, ¿cierto? Lleno de imágenes. Y pues uno se pone a pensar cuánta plata no valdrá un cuadro de esos. Y el cuadro perfectamente puede estar hecho en barro, perfectamente puede estar hecho en pintura no tan fina, pero por el simplemente hecho de tener un trabajo subjetivo de un artista de renombre, ese cuadro tiene un valor, ¿cierto? Entonces, para el concepto de arte, necesariamente tiene que estar relacionado con lo subjetivo, con lo creativo, ¿cierto? Y la contabilidad, pregunta, ¿la contabilidad será creativa? ¿Y la contabilidad será subjetiva? Los escucho. Creativo. ¿Qué piensa Lina? Lina Osorio. Hola Lina, ¿qué piensas? Lina. ¿Qué piensa? Hola, Lina. Se fue Lina. ¿Qué piensa Cristian Benavides? ¿Qué iba a hablar? Ah, está con la bebé. Está aprendiendo contabilidad. Qué bien. ¿Qué piensa Cristian? Pero no sé a dónde poner, a dónde... Bueno, ¿qué piensa Vanessa? Aquí estoy yo. Vanessa Calderón. Hola Vanessa, buenas noches. Hola, hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué piensas, Vanessa? Hola. Hola, sí. Pero Bueno, miren, en cuanto, profe, bueno, la contabilidad, pienso que al ser subjetivo, pues mi conocimiento respecto a lo subjetivo es cuando una persona expresa los sentimientos, por eso pues es mismo como con el arte, ¿no es cierto? Sí, está muy bien. Pero Sí. entonces no le veo como, pues, o sea, como esa relación, usted nos decía esa palabrita que hay como que quizás pues un contador puede expresarse creativamente, pero ya como en la parte como administrativa, como de crear ideas, de emprender cosas, de dar ideas, entregar informes de manera adecuada. Más parte, o sea, pienso que sería más como en esa parte. Sí, sí, muy bien. O sea que tú no ves la relación directa, o sea, no crees que la contabilidad sea creativa.
sí creo que sea creativa, pero entonces en la parte como ya más de manejo de las cosas, de la parte operativa. Ah, ok, pero no la contabilidad, o sea, la contabilidad en sentido En la abstracto. contabilidad, es que la contabilidad pues como tal es el registro de operaciones exactas y entonces ahí pues no le veo la parte de creatividad, si bien se recalca la palabra creativo. Ok, listo. ¿Alguien opina diferente? O le pregunto, la pregunta va para todos. ¿Consideran que la contabilidad es creativa? ¿Consideran que la contabilidad es subjetiva? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Quiero escuchar por aquí a Luz Ángela. Luz Ángela. Hola. Hola, Luz Ángela. No sé cómo activar la cámara. ¿Qué piensa Luz Ángela? Hola, Luz Ángela. Ya ahorita sí estamos mirando. ¿Consideras que la contabilidad es creativa o que la contabilidad es subjetiva? Pienso que sí es creativa la contabilidad. Sí, Pues sí, porque, sí. digamos, cada día el contador va adquiriendo nuevos conocimientos, entonces tiene que, o sea, ser creativo para innovar y pues dar conocimiento a sus clientes, ¿no? Entonces tiene que ser creativo para dar a conocer su conocimiento. Ok, pero una pregunta, lo que estás hablando, digámoslo así, son las conductas que ejerce el profesional de la contaduría, es decir, son las conductas que aprendo yo como contador, ¿cierto? Pero digamos que Sí, una señor. cosa son mis conductas y otra cosa es la contabilidad en sentido abstracto, en sentido propio. Una cosa es la contabilidad como, en este caso, como estudio, ¿sí? O sea, yo no estoy, no, digamos que la idea es tratar de llegar a la definición de la contabilidad y en este momento es tratar de definir si la contabilidad es subjetiva o es creativa. Pues bueno, les voy a plantear la siguiente, les voy a plantear el caso A y el caso B, ¿listo? Pues, si ustedes me dicen que la contabilidad es creativa, que la contabilidad es subjetiva, por ahí hay un perrito, ¿no? Amarra el perro. Ya, que calle el perro. No deja escuchar. Si ustedes plantean, los que planteen que la contabilidad es subjetiva y también creativa, pues directamente están a favor de la contabilidad como arte, ¿sí? Porque si leen la definición de arte, el arte es todo aquello que realiza un ser humano en donde está directamente relacionado con la creatividad, ¿cierto? Con lo subjetivo y lógicamente también lo que intenta es interpretar la realidad. Y eso más básicamente sería analógicamente aplicado a la contabilidad. Pero bien, la contabilidad, ojo, la contabilidad, si bien es cierto, puede tener temas creativos o puede tener temas subjetivos. ¿Cómo se manifiestan esos temas subjetivos? Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Cuando una empresa elabora su manual de políticas contables, ¿cierto? Cuando una empresa elabora su manual de políticas contables, la empresa define como política contable cuál va a ser el método a depreciar, ¿sí? Si líneas rectas, si saldos decrecientes, si por unidades de producción, etc. Entonces va a definir el método a depreciar. Segundo, va a definir, ojo, allí viene la creatividad o allí viene lo subjetivo. La empresa va a definir a partir de qué valor un activo se va a depreciar. Entonces, la empresa va a decir, por ejemplo, a partir de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la empresa someterá a depreciación cualquier activo fijo que se compre. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es una característica subjetiva que cada empresa la determina. ¿De acuerdo a qué? A sus necesidades, ¿cierto? Y a sus realidades económicas. ¿Sí? Pero ojo porque
ese es el lado de que la contabilidad es creativa. Ese es el lado de que la contabilidad es creativa. Ahora la contabilidad no se puede entender como creativa o la contabilidad no puede ser subjetiva toda vez que la contabilidad viene ¿de qué? De principios generales, obviamente reconocidos y ampliamente difundidos a lo largo de todo el mundo. En este caso estamos hablando de las normas internacionales de información financiera, que no son más que otra cosa que axiomas de aplicación general, ¿cierto? Entonces la contabilidad no es que no es que yo me invente cómo voy a registrar el activo, no es que yo me invente cómo voy a registrar el pasivo, no. La contabilidad se realiza a través de unos conceptos ampliamente reconocidos y aceptados, en este caso por todo un cúmulo de países. En el caso colombiano, pues se adoptó mediante la ley 1314 y todo su desarrollo normativo. Entonces, la contabilidad desde ese punto de vista no puede ser subjetiva. Por el contrario, la contabilidad es objetiva, ¿cierto? Porque fue un constructo, fue un desarrollo ampliamente elaborado y debatido a lo largo del tiempo. Anteriormente, la contabilidad, podríamos decirlo que era netamente local, ¿cierto? Con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con el decreto 2649, pues la contabilidad sí era un tema subjetivo, porque era netamente en Colombia, ¿sí? La definición de activo era la única aquí en Colombia, la definición de pasivos, etcétera. ¿Por qué? Porque la norma era local, ¿sí? Ahora tenemos unos conocimientos y unos constructos generales. De esta manera podríamos afirmar, o al menos para el docente, para el suscrito, la contabilidad no puede circunscribirse dentro del arte. Toda vez que lo que dijo la compañera, creo que me parece que fue Erika, efectivamente la contabilidad se interpreta lo real, intenta interpretar lo real y en ello se asimila al arte. Pero la contabilidad nunca va a ser subjetivo ni nunca va a ser creativo, ¿sí? Porque nosotros estudiamos contabilidad, estudiamos unas reglas, unos principios universalmente aceptados, como por ejemplo la partida doble. La partida doble es un principio universalmente aceptado en todo el mundo de la contabilidad. Entonces, en consecuencia, no es algo subjetivo. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud o duda acerca de la contabilidad como arte? ¿Ninguna? Bueno. En todo caso, el Instituto de Contadores Públicos Americanos, que es el IASP, ¿sí? En su momento definió a la contabilidad como la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Fíjense que esta definición del Instituto de Contadores Americanos es una definición del siglo XX, es decir, estamos hablando de más de 50 años, en donde en su momento definían a la contabilidad como arte, ¿sí? Pero fíjense que asocian el arte con un tema que ni siquiera se puede llamar arte, sino más bien algo técnico, ¿cierto? Porque el hecho de registrar, clasificar y resumir es un proceso técnico, meramente técnico de teneduría de libros. Y digamos que allí están confundiendo el arte con algo técnico. Entonces, esta definición se las traigo pues para reflejar que en su momento se tuvo en cuenta el arte en la contabilidad, pero que actualmente esta definición está un poco descontinuada. ¿Tienen alguna duda? No, señor. No, señor. No, señor. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la contabilidad como técnica, ¿sí? Que es la definición de pronto con la cual nos sentimos más identificados, ¿cierto? Porque automáticamente nos llevamos a la cabeza el registro contable, las operaciones económicas, la información económica, ¿cierto? Entonces, la contabilidad como técnica es, digamos, la generalidad y es la definición más común que nosotros entendemos de contabilidad. Sin embargo, no es del todo cierta
y no es del todo, digamos, vigente, ¿sí? La contabilidad como técnica. ¿Qué se entiende como una técnica? Es decir, ¿qué es una técnica? Cualquier técnica. Pues una técnica, según la RAE, no es más que un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte, ¿sí? Entonces, una técnica, en este caso, si vamos a hablar de la técnica contable, en la contabilidad existen unos procesos, ¿cierto? Y el proceso contable se manifiesta a través de un ciclo contable. En este caso, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, en donde hay operaciones económicas, compra, ventas, contratos, depreciaciones, amortizaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proceso y dentro de ese ciclo contable, pues hay que realizar unos procedimientos para poder, digámoslo así, realizar la contabilidad. Y esos procedimientos se realizan o se ejecutan a través de métodos de evaluación, ¿cierto? Métodos de evaluación como el costo histórico. Recuerden bien que el primer método y el más común es el costo histórico. Y el costo histórico no es más que otra cosa a cómo yo compro algo, ¿cierto? O cuánto me costó algo inicialmente. Entonces, ese es un método de evaluación. Ahora con las NIF es muy común hablar, por ejemplo, del método del costo amortizado o el método de valor razonable o valor de mercado, ¿cierto? Son métodos relativamente nuevos que no son más que otra cosa que teorías nuevas de la contabilidad, ¿sí? Entonces, la contabilidad necesariamente utiliza, ojo con esto, la contabilidad necesariamente utiliza de la técnica, ¿sí? ¿Para qué? Para poder realizar todo un proceso. Y ese proceso lo hace a través de la sistematización, hoy en día a través de aplicativos contables, ¿cierto? Bajo el método universal de la partida doble, ¿sí? Por allá en el año 1960, ojo, la contabilidad es la técnica de los registros. Fíjense, una definición tan simplista de la contabilidad. Simplemente la contabilidad es la técnica de registrar algo, es decir, de registrar hechos económicos. Y es una definición que nosotros como estudiantes, como academia de contabilidad, pues nos invita a repensar la contabilidad. Nos tiene que llamar a buscar diferentes campos y acciones de la contabilidad, como lo decía Oscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cito a Quijano Valencia, que es un doctrinante de la contabilidad, en donde él enfatiza que es necesario dejar de reducir a la contabilidad a un alcance meramente financiero, que desde su punto de vista resulta descontextualizado, resultado en lo que él define como un reconocimiento erróneo, ojo, un reconocimiento erróneo de la contabilidad como técnica empírica de registro sin consideración respecto a su condición y perspectiva disciplinar. Fíjense que ese concepto como técnica, un concepto que viene del siglo XX también, de por allá de los años 60, en donde la contabilidad la reducen a la técnica, y no es que la contabilidad, no es que la técnica sea algo menos o por debajo de una ciencia, una disciplina, no. Simplemente que la contabilidad utiliza la técnica, pero no significa que el hecho de utilizar la técnica sea eso contabilidad. Entonces, para este docente es un imperativo ubicar la contabilidad dentro de las ciencias sociales. ¿Listo? Entonces, allí les dejo el planteamiento de la contabilidad como técnica. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi posición? La contabilidad no es una técnica, ¿sí? Sino que la contabilidad utiliza la técnica, que es diferente. O sea, a veces confundimos la técnica de registrar, de reconocer, registrar los hechos económicos de la empresa para elaborar una información financiera y tomar decisiones económicas. Sí, ese es el concepto que uno repite como borrego. Para mí eso no es la contabilidad. ¿Sí? Eso es simplemente la contabilidad utiliza en gran parte técnicas que son procesos y procedimientos para poder desarrollar la contabilidad, pero eso no es la contabilidad. Entonces vamos, digamos, profundizando un poco más acerca de ese concepto. ¿Alguien tiene algo por opinar acerca de contabilidad como técnica? ¿Qué piensa? Hablemos con alguien que no haya participado, con Derly Yurani. Derly. ¿Está Derly? Sí, estoy aquí.
¿Qué piensa Lady? Lady Carolina. Hola, hola. Hola. Ay, ¿por qué no suena? Hola. Hola, hola. Lo que se les ocurra, no se preocupen. Ah, bueno, por ahí apareció Derly. Hola, Derly. Hola, hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Derly. Derly, estamos hablando acerca de la contabilidad como técnica. La pregunta es, ¿qué piensas acerca de que si la contabilidad puede definirse como una técnica o no? Pues lo que yo pienso es que la contabilidad, que la técnica hace parte de la contabilidad, pero que pues para mí la contabilidad es una ciencia que utiliza una técnica, no necesariamente es solo una técnica. ¿Ok? Y si la contabilidad es una ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio de esa ciencia? Porque allí está el meollo del asunto, ¿no? Si la contabilidad es una ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia? ¿Sí? Porque fíjense que en la técnica no hay objeto de estudio. La técnica, ¿qué es? Es hacer algo de manera repetitiva, es procesar una información, ¿para qué? Para tomar una decisión o para entregar un resultado. Entonces, el contador hasta hace alguna década se basaba en ¿qué? En realizar el ciclo contable, contabilizar los hechos económicos, producir información financiera, elaborar estados financieros y entregar la información ¿a quién? A los stakeholders, ya sea a la DIAN, ya sea al Estado, o también a la gerencia, o ya sea a los máximos órganos. Eso era la contabilidad hace, digamos, unos 20 años. Y eso no es más que otra cosa que una técnica, porque la técnica no tiene un objeto de estudio, sino que simplemente es procesar información para entregar la información, ¿sí? Y el gerente verá qué hace con esa información o cada quien verá qué hace con esa información. Pero entonces tú dices que la contabilidad no es una técnica, sino que la utiliza, en eso estamos de acuerdo, y tú planteas que la contabilidad es una ciencia. Entonces la pregunta es, si la contabilidad puede ser una ciencia o es una ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio de esa contabilidad? Alguien que le colabore a Derly, Yurani, que piense igual. Erika levantó la mano. Muy bien, Erika, cuéntanos. Profe, pienso que el objeto de estudio de contabilidad vendría siendo como el entorno económico, el entorno en el que gira pues una empresa o una determinada empresa, y asimismo su funcionamiento. Pues creería yo que ese sería como el objeto de estudio, ¿no? La forma como funcionan, los procesos que se desarrollan ahí y el entorno económico en el que está desarrollando pues esta empresa o en el que desarrolla o sí, esta empresa. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede, que quiera complementar lo que comenta Erika? Bueno, listo. Entonces, para responderle a Erika, ¿verdad? Vamos a abordar la contabilidad como sistema de información y posteriormente vamos a abordar la contabilidad como ciencia. ¿Listo? Para entrar formalmente a la discusión. Otra definición que llama mucho la atención y que es totalmente válida también. Digamos que esta definición ya empieza a ser un poco más válida que la contabilidad como arte o la contabilidad como técnica. La contabilidad como sistema de información, ¿sí? Entonces, fijémonos que ya, por ejemplo, el doctrinante García Casella, en el año 2001, reconoce, fíjense que ya estamos hablando de un siglo XXI, estamos hablando de una época más reciente, ya reconoce la contabilidad como ciencia social aplicada al afirmar que de la contabilidad se desprenden sistemas de información y modelos contables, ¿sí? Pero como una instrumentalización que permite su aplicación práctica. En los inicios de ejercicio de la contabilidad estuvo permeada por actividades meramente registrales de derecho y obligaciones. Sin embargo, en la actualidad, es decir, hoy, inclusive aplica para este año 2020,
en la actualidad la contabilidad se considera como un sistema de información, ¿sí? Y un valioso instrumento de gestión. ¿Por qué un sistema de información? Sencillo, porque, digámoslo así, hay todo un procesamiento, ¿cierto? Hay toda una entrada de información, una entrada de datos. Recuerden que un sistema de información fundamentalmente tiene 3 etapas. La primera, que es una entrada, ¿cierto? Y la entrada tiene características como cuando se entra la información, se entra como un dato. Hablando de contabilidad, la entrada de información, ¿qué es? Es una operación económica. Entonces llegó la maquinaria al almacén, llegó la factura de venta al almacén, el cliente me consignó una plata. Eso es una transacción, un hecho económico. Automáticamente cuando sucede el hecho económico que transforma la sociedad, ¿cierto? Porque aumenta su patrimonio, lo disminuye, automáticamente se activa la primera etapa de un sistema de información. ¿Cuál es esa etapa? La entrada de información. Y no es más que otra cosa que registrar el hecho económico, ¿cierto? Entonces, algo tan sencillo como contabilizar o como causar una factura, un recibo de caja o cualquier hecho económico, eso es una entrada de información dentro del sistema. Y para ello hay que hacer toda una validación, ¿cierto? Una validación de requisitos formales, de requisitos reales, es decir, que el activo cumpla con su condición, que realmente se pueda medir, entre otros. Luego el sistema se comporta, una vez uno registra algo, ¿cierto? Automáticamente entra el segundo proceso, que es precisamente la transformación del dato en información. Y eso se llama procesamiento de datos, ¿cierto? Entonces, en el procesamiento de datos, en cualquier aplicativo contable, en CI, o en Novasot, CINET, Syscafé, WordOffice, el que quieran, todos son iguales. Lo que hacen es, en este caso, transformar el dato en información. Entonces, cuando yo contabilizo 5 facturas en el día, en la noche o cuando termino de contabilizar la última factura, yo ya puedo generar un reporte de información, ¿cierto? Y cuando yo genero un reporte de compras, de ventas, de inventario, automáticamente estoy generando ¿qué? Estoy generando información y no datos. Y el tercer elemento de un sistema de información es la salida de información. Y la salida de información se manifiesta a través de reportes, a través de informes de información y a través, lógicamente, de, digámoslo así, de reportes especiales, como por ejemplo un informe, una información exógena, un reporte a las supersociedades, unos estados financieros, entre otros. Entonces, la contabilidad, fíjese que sí, efectivamente, en el siglo XXI y en esta época puede validarse dentro del concepto de un sistema de información. Además que la contabilidad hoy en día no es como hace 60 años, ¿no? Que todo era manual, con unas hojas grandísimas a mano. A mí me alcanzó a tocar por allá en contabilidad de activos realizar una carpeta y todo era manual. ¿Sí? Entonces un libro, un auxiliar o un libro diario de balances, hacerlo a mano, ustedes se podrán imaginar el descuadre por ahí de 10 pesos, eso era para echar la madre. Entonces, hoy en día existen los sistemas de información y en consecuencia es un valioso instrumento de gestión, como lo comenta el profesor García. ¿Listo? ¿Tienen alguna observación o crítica para hacerle a esta definición de la contabilidad? ¿O aporte? Bueno, ¿por acá alguien opina? Ah, no señor, no señor. Bueno, listo, continúa entonces. Es que tienen que hablar, muchachos, porque yo aquí hablándole al computador, sale mi abuela y dice, este man se enloqueció. Listo, entonces, ahora, bueno, lo que les estaba comentando, los sistemas contables tradicionales se comportan de esta manera, ¿cierto? Donde ustedes trabajan, los que son auxiliares contables o los que han llevado contabilidades o los que trabajan y manipulan cualquier aplicativo de información financiera, pues sepan lo que cualquier aplicativo funciona de esta manera.
por regla general funcionan en línea a través de Internet, ¿cierto? Y hay un módulo principal, ¿cierto? Hay un módulo principal o un módulo maestro que es el módulo de contabilidad. Y ese módulo de contabilidad, como su nombre lo indica, es un módulo de reportes. Sí, es un módulo de reportes. ¿Por qué? Porque la información se alimenta a través de los diferentes módulos, como por ejemplo el módulo de propiedad, planta de equipo, el módulo de presupuesto, de inventario, de facturación, de cartera, de reportes, entre otros. Les pongo un ejemplo. La empresa compró inventarios, ¿sí? Entonces la empresa compró inventarios. ¿Quién realiza la operación económica? ¿Quién registra la operación económica en la empresa? A ver. ¿Qué dependencia? Si la empresa compra inventarios. ¿Qué piensa Cristian? Cristian Daniel. Si la empresa se dedica a la comercialización de inventario. Cualquier empresa, si digamos que una empresa dedicada a vender electrodomésticos compró 50 televisores. Por regla general, ¿qué dependencia causaría o contabilizaría esa compra? Almacén. Perfecto, Lina. La de facturación, ¿no? Bueno, eventualmente también el de facturación. Pero digamos que en términos generales sería el almacenista, ¿cierto? El almacenista es esa persona o esa área o esa dependencia encargada en este caso del inventario de la sociedad. Y el almacenista pues tendría lugar a manejar el módulo de ¿qué? Al módulo de inventario, ¿cierto? Única y exclusivamente, ustedes saben que una persona, pues el sistema se comporta a través de roles y permisos, y en este sentido el almacenista, pues la tarea de él es, en este caso, recibir, despachar inventario y hacer cotizaciones, requisiciones, etc. En consecuencia, solo podrá manejar el módulo de inventario, ¿cierto? Entonces, la persona, en este caso el almacenista, causaría o contabilizaría esa compra. ¿Y qué pasa con el módulo de contabilidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona del almacenista contabiliza o causa o registra como tal esa compra de inventario? ¿Qué pasa con el módulo de contabilidad? ¿Quién me lo dice, por favor? Afectaría a caja también, ¿no? ¿Cómo, Cristian? Afectaría el efectivo de la empresa también. Sí, perfecto. Si lo está pagando, pues bueno, primero lo causa y luego lo paga. Listo, está bien. Pero la pregunta concreta es, ¿qué pasa con mi información contable? Que se alimenta. Pues se suministra información, ¿Sí? Se nutre, por decirlo así, de Se la alimenta, información. sí, perfecto, se alimenta, ¿cierto? Se alimenta. Los sistemas contables tradicionales, como esto funciona en línea, es para allí va. Hay sistemas contables que automáticamente en línea la información viaja a través de algo que se llama una interfaz, ¿cierto? Una interfaz en línea. Y automáticamente el módulo de contabilidad no es para digitar esa compra, ni es para digitar el comprobante de pago, el comprobante de egreso, no. El módulo de contabilidad es para verificar que la información viajó y llegó al maestro o a la información principal. Entonces, hay dos maneras de que esto ocurra. Una a través que viaje en línea, algunos aplicativos lo tienen, eso es dependiendo de cada sistema, de cada aplicativo. Y otro es que en las noches o al iniciar el día o a través de un proceso, corran la información, a través de una interfaz, corran la información y sacarla. ¿Sí? Entonces, de esta manera se comportaría como tal cualquier aplicativo contable tradicional, pero siempre haciendo la salvedad que el módulo de contabilidad en teoría no es para hacer registros, ni para hacer causaciones, ni para hacer nada. En la práctica los módulos deberían digitar la información y esta viajaría directamente al módulo principal de contabilidad y es allí donde se generarían los reportes de información financiera. ¿Sí? ¿Claro hasta allí, muchachos?